Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario. Serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Título: Las promesas de Dios. Título de la semana: Bástate mi gracia. Sábado: la formación de un ministro del Nuevo Pacto. Leer con oración. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. En el contexto en el que estamos viviendo y a la luz de la palabra actual, veremos que un ministro del Nuevo Pacto es formado por 5 aspectos. Hoy presentaremos 4 de ellos. El primer aspecto se refiere a recibir la comisión divina. Aquí vemos que un ministro del Nuevo Pacto no surge con base en las cosas que hace, sino de la comisión que recibe de Dios. Al mirar la historia de los ministros que nos precedieron, percibimos que ellos recibieron una comisión del Señor. Por ejemplo, Eliseo, cuando supo que Elías iba a morir, le pidió que le concediera una doble porción de su espíritu. Segunda de Reyes 2:9. Es decir, él quería tener el mismo fuego, el mismo encargo que tenía Elías. De igual manera, el apóstol Pablo afirmó que no fue desobediente a la visión celestial. Hechos 26:19. Que nos derramemos en oración delante del Señor, pidiéndole tener tal experiencia. El segundo aspecto es sobre la constitución de la palabra fundamental y profética. Es fundamental que un ministro del Nuevo Pacto lea la Biblia y los libros espirituales, pues su conocimiento de la palabra no puede ser superficial. Es necesario leer, estudiar y profundizar en la palabra fundamental, es decir, la que establece los fundamentos de la fe cristiana. Además, un ministro también debe estar actualizado con la palabra actual del Señor, pues ella trae una dirección para nuestra vida y nuestro ministerio. Actualmente, por medio de la tecnología, podemos seguir de cerca la palabra profética. Hebreos 2:1. Gracias al Señor. El tercer aspecto nos muestra que un ministro del Nuevo Pacto se forma por la experiencia de las riquezas de Cristo. No se trata solo de conocer la palabra, sino de experimentar las riquezas de Cristo. Un ministro del Nuevo Pacto experimenta la reconciliación, el perdón de los pecados, la justificación, la santificación, la transformación, la conformación y la glorificación. No permanece en la esfera de la doctrina, sino que aplica esas verdades en su vida. Asimismo, la Biblia presenta innumerables aspectos que comprenden las inescrutables riquezas de Cristo. Todas las riquezas de Dios están contenidas en Él, y todo lo que necesitamos también está en Él. Por ejemplo, en 1 de Corintios es presentado como alimento y bebida espiritual. 10 del 3 al 4. Como la sabiduría y el poder de Dios, 1:24, como la redención y la santificación, versículo 30. A medida que leemos la Biblia, encontramos más y más riquezas de Cristo. Muchas figuras nos remiten a Él, y como ministros del Nuevo Pacto, no podemos conocerlo solo como nuestro Salvador, sino que necesitamos ampliar el espectro en nuestra experiencia de lo que Cristo es. En el cuarto aspecto, vemos el sufrimiento y las tribulaciones mediante la obra de la cruz. Esa experiencia es extremadamente necesaria y no se puede escapar de ella. En Colosenses, Pablo afirmó: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. 1:24. Eso no es un sufrimiento por causa de errores que cometemos, sino por causa de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Las aflicciones mencionadas por Pablo comprenden la presión psicológica, la tensión emocional y el cansancio físico. Pero ¿qué falta de las aflicciones de Cristo? Podemos clasificar las aflicciones de Cristo en 2 categorías. La primera es sobre los sufrimientos de Cristo por nuestra redención. En cuanto a ese aspecto, no hay nada que completar, porque ya fue consumado. La segunda, por su parte, se refiere a las aflicciones de Cristo por causa de la iglesia. En ese sentido, Él está de pie, intercediendo diariamente por cada uno de nosotros. Él estaba de pie cuando Esteban fue apedreado.
Hechos 7, 55, 56. De manera semejante, el Señor, como el sumo sacerdote, anda entre nosotros, en medio de los candeleros de oro, alentándonos y llamándonos. Apocalipsis 1:13. Pablo dijo que había sido hecho ministro, no para cumplir las aflicciones concernientes a la redención, sino en favor del cuerpo de Cristo. Como ministro del nuevo pacto, es un privilegio sufrir por la iglesia. Todo ese sufrimiento tiene un propósito: ayudar a los hijos de Dios a madurar en Cristo. Por eso Pablo se esforzaba y luchaba lo máximo posible, echando mano al poder que había en su interior. Colosenses 1, 28, 29. Este es el trabajo de un ministro del nuevo pacto. En 2 de Corintios, Pablo nos muestra que los sufrimientos por los cuales pasamos sirven para consolar a otros. Cuando pasamos por sufrimientos, somos consolados por Dios para que nosotros también podamos consolar a otros. 1 del 3 al 6. Este consuelo significa aliento. Por tanto, cuando pasamos por tribulaciones, que en griego es klipsis, y que significa prensa, presión, agobio, opresión, aflicción, tribulación, angustia y dilema, esas experiencias serán muy útiles para aliviar el sufrimiento de otros que eventualmente llegan a pasar por la misma situación. Todo forma parte del arreglo y el orden divino. Si los sufrimientos abundan, el aliento divino sobreabunda. Por tanto, ¿cómo ayudaremos a las personas si no pasamos por tribulaciones? Las pruebas por las cuales pasamos nos ayudan a conocer las necesidades humanas y consecuentemente a ser efectivos en nuestra predicación. Es exactamente por eso que Jesús se hizo hombre, para conocer la naturaleza humana. En su humanidad, Jesús conoció todas las debilidades humanas y hoy, como sumo sacerdote, Él puede compadecerse de nosotros. Hebreos 4:15. Cuando nos sentimos débiles y desalentados, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Versículo 16. Hoy el Señor vive intercediendo por nosotros, proporcionándonos el aliento que muchas veces nos falta. Este ciclo de pasar por sufrimientos, de ser alentado por el Señor y ser usado por Él para alentar a otros, forma parte del vivir de un ministro del nuevo pacto.